¿En qué ayuda una oficina del FBI? Aquí es un tema clave que trataremos esta noche porque tengo la impresión de que primero las expectativas están sobredimensionadas, como que una vez que comienza a operar aquí una oficina pequeña, con una representación, todo se va a multiplicar, catapultar, a resolver y a concretar. Mucho cuidado. Para eso, nada mejor que hablar con un agente retirado del FBI ecuatoriano, de los pocos que ha tenido ese privilegio y esa oportunidad. Pero antes, permítanme recordarle que ese mismo tema se lo recordé y traté ya al presidente Noboa el viernes antepasado en la entrevista que tuvimos aquí por la mañana a las 7:50 en Radio Centro. Han abierto una oficina del FBI, gran contribución sobre todo en inteligencia y orientación, pero nos ayudan con una lancha guardacosta que tenemos que adecuar. Nos vendieron un C-130 que tenemos que pagar en 12, 15 millones de dólares. ¿Cuándo se volca Colombia? ¿Cuándo se volca, Estados Unidos? Ayudar a Ecuador, como algún momento ayudaron a Colombia, aunque no hablo de los mismos volúmenes con el Plan Colombia, con 10.000 millones de dólares. ¿Cuándo se ve eso sistemático, masivo, de esa significación y no de lo otro que yo he calificado como puchuelas? Pero bueno, en este momento ya tenemos operaciones en conjunto. Esas operaciones en conjunto cuestan millones de dólares para ellos también. Eso no es así sencillo nomás. Estamos teniendo cooperación constante y conversación constante con secretario de Guerra, con secretaria de Homeland Security, con todas las secretarías claves e importantes de los Estados Unidos. Sí hay una cooperación. Nosotros en este momento necesitamos la asistencia de los Estados Unidos para atacar a los comandos de la frontera, para poder desarticular también las redes de narcotráfico grandes que hay, también ver movimientos financieros internacionales de estos grupos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacies. Ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Establecido que el gobierno tiene interés en explicar y utilizar la oficina del FBI. Recordemos, en cambio, un video muy corto de Milenio que habla sobre el poder de los carteles en el Ecuador e incluye ahí dos opiniones, la una del excomandante general de la policía Patricio Carrillo y la otra del periodista investigativo Arturo Torres. El primero, respecto a la estrategia que él cree que es la única que va a funcionar, que es hablar de coaliciones y alianzas. Y el segundo, que espera que el trabajo del FBI aquí apuntale lo que él denomina los eslabones más débiles de nosotros. El poder de los cárteles en Ecuador es insostenible. Por eso, el gobierno aceptó la oferta de ayuda de Estados Unidos para hacerles frente. Mire, yo soy partidario
de que el único mecanismo para enfrentar un fenómeno de la magnitud de la que ha alcanzado la criminalidad organizada es la coalición y la alianza. El multilateralismo tiene que funcionar para crear una gran coalición, una gran fuerza armada protegiendo el Pacífico y el Atlántico. Y también en el área de inteligencia, obviamente. Van a llegar apoyos a ese nivel para ir como apuntalando los eslabones más débiles que tiene el Estado para enfrentar esta criminalidad. Una oficina del FBI va a instalarse aquí, agentes del FBI. Todos saben que la guerra contra las organizaciones criminales será larga y costará vidas, pero afirman que vale la pena con tal de que los ecuatorianos vuelvan a saborear la paz. Sentadas esas dos premisas, situados los límites y las expectativas, en los próximos 60 minutos vamos a hablar con el único ecuatoriano que llegó tan lejos en el FBI como para servir a lo largo de 20 años. Fue hasta el 2009, desde 1989, con algunos antecedentes antes en instancias de oficinas de control en los Estados Unidos que mencionaré enseguida. Para que se pueda entender mejor el valor que esto tiene, qué hace el FBI, cuál fue su historia allí, y 2 o 3 cosas de utilidad práctica. Me llamó mucho la atención lo que él advierte a colegios sobre si están preparados para un eventual secuestro en un bus. Y una cosa igual respecto ya a nivel de secuestros en general. Esa experiencia le pediremos en tips, como dicen, muy cortos, transmitirlas también a ustedes enseguida. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el invitado de esta noche tiene 66 años, nació en Guayaquil. Es licenciado por la Universidad de Utah en Lenguas y Criminología, cuenta con certificación como FBI General Police Instructor, instructor general de policía del FBI. Habla español, inglés y algo de italiano básico, mantuvo autorización de seguridad TSSC1, ya le preguntaré qué es. César Paz es consultor en seguridad desde 2011. Antes fue agente especial del FBI 1989 hasta el 2009, 20 años, y previamente durante 2 años, agente federal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 1987-89, asignado al sector del Paso con funciones de control fronterizo, detección de tráfico ilegal de personas y drogas y operaciones encubiertas. En el FBI, en cambio, trabajó en las divisiones de Albuquerque, San Juan y Miami, en investigaciones sobre narcotráfico internacional, lavado de dinero, secuestros, trata de personas, terrorismo y crimen organizado. También fue instructor en Irán. Me extiendo en esta larga e inusual reseña para que ustedes puedan valorar el aporte que va a hacer este paisano. Gracias por aceptar la invitación, recordar que eso lo teníamos pendiente y lo que va a compartir aquí. Primero comencemos con su historia. ¿Cómo terminó usted vinculándose al FBI que lo llevó allá? Carlos, en primer lugar, buenas noches y buenas noches a todo el público. Desde pequeño, desde que tenía unos 7 u 8 años de edad, veía un programa de televisión en casa que se llamaba El FBI en Acción. Cierto que existía ese. Con un actor que se llamaba, ya falleció, Efren Zimbalist Jr. Claro. Y ese programa me entusiasmó, me gustaba muchísimo. Y desde pequeño, desde 7 u 8 años de edad, quería ser un agente secreto.
Fíjese lo que hace la buena televisión. Sí, exacto. Ya, en vez de pasar Pablo Escobar eso. Bueno, y luego, bueno, pero también quería hacer algo en televisión. Así es que cuando fui a Estados Unidos a continuar mis estudios universitarios, me conocí con 2 agentes especiales del Servicio de Inmigración, quienes me dijeron que tenía ciertas cualidades que yo debería utilizar, explotar, avanzar. Y me dijeron, tú podrías aplicar o solicitar un trabajo con el gobierno federal como agente federal. ¿Y cuáles eran esas cualidades? Bueno, en primer lugar, podía yo creaba yo mucha confianza. Era muy amigable, era muy abierto, pero al mismo tiempo muy juicioso de las personas con quienes, o selectivo, con las personas con quienes me rodeaba. Hablo un par de idiomas, aparte del español. ¿Y aplicó? Y justamente 6 meses antes de terminar mi carrera en la Universidad de Utah, envié varias aplicaciones. Ahí se graduó en la academia del FBI. Bueno, eso fue después. ¿Después? Sí, después, sí. ¿Por dónde comenzó esa carrera? Bueno, terminé mi carrera en la Universidad de Utah, ¿no? Mis estudios, y de ahí solicité Utah, trabajo. Salt Lake City. Salt Lake City, Ahí Utah. está University of Utah. el Mormon Choir. El Mormon Tabernacle Choir. Ese Sí, de ahí, exacto, ok. claro. ¿Y ahí? Una ciudad muy bella, ¿no? Sí, y un estado mormón, la mayoría. Correcto, Ajá. correcto. Entonces, envié una solicitud para trabajar con la patrulla fronteriza, al US Border Patrol, para CIA y también para el FBI. El que respondió más rápido, la oficina que respondió más rápido fue la patrulla fronteriza, que es parte del servicio de inmigración. Por eso comenzó por ahí. Exactamente. Y pasé aproximadamente 5 meses y medio en la academia, se llama FLTC, FLETC, que es un centro de entrenamiento para 62 agencias federales. El entrenamiento fue no solamente físico, pero en armas de fuego. Nos enseñaron a rastrear personas en el desierto, a analizar pisadas, si eran pisadas de seres humanos. Se podía calcular la altura, el peso de las personas. Formidable. O si eran animales, ¿no? Ya cuando pasa al FBI, se capacita, trabaja, opera. Mencione un hito de los muchos, o un logro, el éxito mayor que usted crea que ha conseguido, sin entrar en detalles que pueden ser reservados. Bien, tuve una investigación en la que trabajé, en la que nos enfocamos en el cartel de la costa del norte, Barranquilla, en Colombia. Ajá. Y el líder de ese cartel llegó ahora es residente permanente en Estados Unidos, pero en una prisión federal. Increíble. Como anécdota, ¿carga usted su identificación del FBI? Sí, siempre la cargo. ¿Le puede mostrar? Seguro que sí. ¿Ya? ¿Cómo no? Claro. Aquí está. Y esto pesa, ¿ya? Pesa. Este es el sello de... Esa es la placa del FBI de retirado. Y lo que dice aquí es... Esa es la credencial del FBI. Obviamente están estampadas retirado, porque cumplí ya con mis años de servicio y todos los requisitos para jubilarme. Esto es lo que se ve en las películas cuando ustedes llegan y sacan y dice agente del FBI. Exactamente, sí. Pero son parecidas, no son las mismas. Estas son las originales. Bueno. Muchas gracias. Esto es indispensable para saber ante quién estamos. Ante un hombre con mucha experiencia en los campos que he descrito, para abordar lo que enseguida vamos a tratar. Pero antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas 2 cableras, cerca de 25,000 hogares, los domingos se conectan en forma directa. 6,000, 8,000 más a través de radios. 101.3 de FM Radio Centro, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales. La Bonita del centro del país, igual frecuencia, no, me toca, Candela con K, perdón. 89.3 de FM para Manabí, ahora sí. Igual frecuencia, La Bonita del centro del país. 89.3 de FM. Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República.
Cuando lo entrevisté recién para Del Día a la Noche, César Paz consideró que la principal pregunta aquí era... La pregunta del millón aquí es, como dice la gente, ¿no? ¿Pero cuándo? No se ha visto nada, solo han capturado a unos borrachos, esto y el otro. Y en realidad, las personas que dicen eso no entienden cómo o cuánto toma o lleva o requiere un operativo de la magnitud que ellos están conduciendo. Exigir que se vean milagros en cuestión de 2, 3 días, pienso que las personas no están realmente viendo desde una óptica neutral, y pienso tal vez que se están dejando influenciar de alguna ideología política para criticar en manera destructiva las acciones del gobierno. Los que sabemos de esto entendemos. Yo creo que es muy importante que usted ayude a poner las cosas en su justo término. ¿Qué es lo que debería esperarse entonces? Y por otro lado, pedirse, exigirse, coordinarse. ¿En cuanto a la población o en cuanto al gobierno? En cuanto a lo que una oficina ubicada aquí puede ayudar a hacer más rápido, mejor, más amplio, más preciso. Bien, yo pienso que de ambos lados, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra, deben dejarse de estas exageraciones e hipérboles, porque en realidad lo que el FBI puede hacer aquí en Ecuador es algo magnífico. Es un eslabón entre el gobierno de Ecuador y los recursos que no solamente tiene el FBI, pero que también tiene el gobierno federal a nivel nacional, que no solamente se trata de inteligencia, entrenamiento, investigaciones, tecnología, que son recursos que los Estados Unidos puede aportar para el progreso o para bajar la criminalidad aquí en Ecuador, para el progreso del país, pero también el aspecto militar, lo que, por ejemplo, el Comando Sur apoya, lo que ellos pueden ofrecer a Ecuador en estos momentos críticos. Antes, el Ecuador recibía cooperación de la oficina de FBI en Bogotá. Correcto. Ahora ponen una en Quito. ¿Qué señal da eso? ¿Qué importancia nos representa? Bueno, la oficina de Bogotá cubría Venezuela, Colombia y Ecuador. 3 países. Exactamente. Y sabemos que Venezuela, Colombia y Ecuador han sido países bastante críticos aquí en la región. Para que pongan o abran una oficina del FBI, para que asignen a un agregado legal, el legal attaché del FBI, y a su equipo, que probablemente viene con uno o tal vez más asistentes y analistas, etcétera, para que pongan esa oficina aquí significa que realmente el país necesita ayuda, y la ayuda de recursos que solamente Estados Unidos puede ofrecer. No China, no Irán, no Rusia, obviamente no Cuba, ¿no? Ni Venezuela tampoco. Porque y haciendo eco de las palabras del presidente Noboa, Irán representa un peligro inminente para el Ecuador. Ahora, el problema aquí es que cuando se firma el acuerdo, Lawrence Petroni lo presenta como un hito operativo y dijo que la diferencia es que ahora habrá agentes del FBI permanentemente. ¿Qué significa eso? Significa que van a tener personal en la oficina del FBI que van a asistir, que van a ayudar, que van a apoyar a cualquier operativo, a cualquier misión de inteligencia, a cualquier necesidad que el gobierno del Ecuador tenga y presente. Si el gobierno de Ecuador no pide, pueden ofrecer, pero lo mejor es que el gobierno del Ecuador pida, ya sea en cuestiones criminales o corrupción pública, etc. Y la otra cosa, Allen Pack vinculó la apertura de esta oficina del FBI tanto a la amenaza de crimen transnacional como al papel del Ecuador dentro del Shield of the Americas, el escudo de las Américas. A propósito de esto, TC conversó también con César Paz para hablar de esta iniciativa impulsada por Donald Trump. Lo hizo Carla Santana. La iniciativa impulsada por Donald Trump, denominada Escudo de las Américas, que reunió a 12 países latinoamericanos, es una de las operaciones más importantes en la lucha contra el crimen organizado. Así lo manifiesta el ecuatoriano César Paz, agente retirado del FBI con más de 22 años en dicha institución.
El Shield of the Americas tendrá varios frentes de combate como la migración, las fronteras, los puertos y aeropuertos, siendo los ejes más sensibles y vulnerables para el exoficial Paz. Si el sistema judicial y el sistema penitenciario no tienen una depuración, rehabilitación y reorganización, entonces es como un barco que tiene una fuga de agua y tienen que sacar el agua y el agua sigue entrando nuevamente al barco. Esos serían otros de los frentes que usted mencionó. Exactamente, ese es otro frente. Entre los beneficios están los recursos que Estados Unidos ofrecerá a la nación ecuatoriana. A esto se suma la reciente cooperación del FBI con la primera oficina aperturada en la ciudad de Quito. César Paz, a propósito de esto, usted identificó a 5 frentes. ¿Cuáles son? Bien, en primer lugar, el primer frente sería el de narcotráfico y lavado de activos. El segundo frente sería el de migración. Las leyes de migración aquí en el país se han deteriorado desde el año 2008 aproximadamente. La corrupción pública es otro frente que debe ser batallado, que debe ser combatido. La depuración, rehabilitación y reorganización del sistema judicial y del sistema penitenciario. Eso tiene que ocurrir, porque ¿de qué vale que se hagan 50, 100, 200 arrestos si el sistema judicial tiene fallas que liberan a los arrestados? Y el último frente es el de puertos, aeropuertos y fronteras. He escuchado, esto lo vengo diciendo desde hace varios años en entrevistas que he hecho aquí en Ecuador y lo mismo en Estados Unidos. Estos 5 frentes. Y algo que he visto que ha sucedido últimamente es que el gobierno está poniendo atención a las fronteras, a los puertos y a los aeropuertos. Cuando volvamos más con César Paz sobre para qué sirve una oficina o debería servir, pero sobre todo la pregunta debería ser, ahora, ¿cómo podemos aprovechar mejor una oficina del FBI en el Ecuador? La oficina del FBI es solo una herramienta más que acelera, amplía y precisa el combate al crimen organizado y el narcolavado, así como al terrorismo o trata de personas en el Ecuador. Las expectativas están sobredimensionadas. No habrá milagros, sí mejoría. Toca aprender a optimizar esa colaboración. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Alexa, abre la cortina del bar. Muy bien. Euroblinds, cortinas, persianas, toldos. Vera a su manera, crítico e independiente.
OnePlus reproduce este programa, hace el reprise al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana en Canal 14. El mismo número en todas las 4 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En cambio, en Zapping, OnePlus sale por Canal 121. El canal de YouTube Ecuador en vivo TV lo sube apenas terminamos. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Imbabura y Carchi, también mañana, al día siguiente, pero a partir de las 6:30. 6:30 de la mañana. Y por Ecotel TV estamos en sus medios convencionales y plataformas digitales en Loja. Recordemos de dónde parte lo que estamos hablando ahorita con César Paz, del convenio que firmó el Ecuador con los Estados Unidos para esta oficina del FBI aquí, en el cual el ministro Reinberg destaca el fortalecimiento y la cooperación que se requiere, usa la palabra alianza, lo que le escucharon hace pocos instantes a Patricio Carrillo, y él cree que permitirá identificar, investigar y desarticular sobre todo con mayor celeridad al crimen organizado. La suscripción del memorando de entendimiento entre el Ministerio del Interior del Ecuador y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Buró Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, es un avance estratégico en el fortalecimiento de la cooperación investigativa entre nuestras instituciones. Es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado transnacional. Este instrumento permitirá el desarrollo de un marco estructurado de colaboración que impulsará programas en áreas fundamentales como la inteligencia criminal, el análisis investigativo y el desarrollo de inteligencia humana. Es decir, se fortalecerán nuestras capacidades de identificar, investigar y desarticular estructuras criminales que operan dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo hace para eso una oficina del FBI a través de sus agentes y servicios? ¿Cómo contribuye a esos 3 aspectos que mencionaba el ministro Reinberg? Identificar, dijo por un lado... Desarticular y desarticular fue el otro verbo, e investigar. Sí, en primer lugar, lo que el FBI tiene, lo que trae a la mesa el FBI es un equipo de investigadores que tienen experiencia comprobada en el tipo de violaciones de la ley, que no solamente son violaciones de la ley en Estados Unidos, pero también aquí. Me refiero al narcotráfico, al terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, para que exista una investigación, las autoridades ecuatorianas tienen que hacerlo, el FBI puede apoyarlos, puede dirigirlos, puede darles un sinnúmero de opciones en cuanto a recursos, sugerencias, etcétera. Pero lo más importante, en mi opinión, es que traen experiencia comprobada para no solamente ayudarlos a investigar, pero para desarticular un cartel de la droga o desmantelar un cartel de la droga o una organización criminal. En Ecuador, lamentablemente, al menos es lo que tengo entendido, no ha habido una persona con la experiencia que tenga en este tipo de investigaciones. Han habido desarticulaciones, han habido desmantelamientos, pero estamos hablando de organizaciones criminales pequeñas, de grupos delictivos pequeños aquí en Ecuador. Cuando hablamos, por ejemplo, del cartel de Medellín, que ya no existe, cuando hablamos del cartel de Cali o del cartel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, del cartel de Juárez, estamos hablando de organizaciones criminales, son enterprises, son organizaciones transnacionales que pueden manejar un ingreso, ganancias que se pueden igualar a la Pepsi, a la Apple, a la 7-Up. Estamos hablando de montos de dinero que posiblemente el Ecuador no lo tenga en su presupuesto para combatir. Son transnacionales, económicas y empresas de otro tipo, solo que ilegales. Exacto. Carlos, la gente a la final no lo sabe, no lo piensan o no lo han publicado, pero la droga no solamente va a México, Canadá, Estados Unidos, Europa, va a África. Y una de las cosas que los carteles de la droga están haciendo hoy en día es que, como saben que Estados Unidos está involucrado en esta ejecución de la doctrina Monroe, que empezó por 1823 con el presidente Monroe, lo que no saben es que estos carteles de la droga, que ahora son más pequeños todavía,
se han movilizado al África y están estableciendo allá los laboratorios y desde allá también puede salir redes o canales de distribución para Asia y otros lugares. Con eso se entiende mejor cuáles deben ser las expectativas y utilidades y cómo no sobredimensionar el tema. Solo quisiera recordarles que la responsabilidad primaria de del FBI es defender a los Estados Unidos contra terrorismo, inteligencia o espionaje, violaciones de leyes o crímenes allá, dirigir a quienes aplican la ley, estoy traduciendo literalmente inglés, por eso me oyen medio trabado, y sus prioridades son National Security, seguridad nacional de los Estados Unidos, Federal Law Enforcement, que acabo de mencionar, Assistance, y aquí viene la parte nuestra, Providing Forensic, Technological and Training Support to Local, State and the National Law Enforcement Agency. Dar asistencia forense, tecnológica y entrenamiento a gobiernos locales, nacionales o agencias que trabajan contra el crimen a nivel internacional. En este caso, sería la Policía del Ecuador. El FBI opera bajo el Departamento de Justicia como su principal arma de investigación en todo aquel lugar donde se afectan intereses de los Estados Unidos. ¿Estamos afectando aquí intereses de los Estados Unidos? Absolutamente, este es el origen. Y no estoy hablando de una manera despectiva de mi propio país, de Ecuador, porque yo nací y me eduqué aquí. Pero estoy hablando de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. ¿Okay? ¿Cómo me gustaría explicar esto? ¿En dónde se colecciona, en dónde se recoge las hojas de coca? En estos países, ¿ok? Aquí está el problema. ¿A dónde va eso? Eso va no solamente a México, pero va a Centroamérica, va a Canadá, va a Europa. Si tú puedes poner 1 kilo de cocaína en un barco a $5,000, imagínate que eso se puede vender en Miami probablemente entre $35,000 y $40,000, pero se duplica o triplica si te lo llevas al otro lado del Atlántico. Ok. Algo más sobre esto contribuyó César Paz recién a través de nuestro programa El Día de la Noche, cuando habló de que el Ecuador está haciendo algo. Ecuador está haciendo algo que va a lo largo a llevar a que la criminalidad baje, y con la ayuda del Comando Sur, con la ayuda de este proyecto del presidente Trump, pues espero realmente que esto suceda, pero más depende en lo que los miembros del gobierno del Ecuador pidan al gobierno de Estados Unidos. Bajo el título 50, el presidente Trump tiene la autoridad para delegar a ciertos elementos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, para que estos elementos que son especializados, lo podemos comparar con fuerzas especiales, digamos, puedan operar en otro país. Bajo el título 10, el presidente Trump tiene la misma autoridad, pero para utilizar los recursos de las Fuerzas Armadas. De modo que lo que percibo aquí, basado en lo que he oído, he visto y en mi experiencia de un cierto número de años, es que estos títulos o estos marcos legales que el presidente Trump está utilizando y que está extendiendo al gobierno del Ecuador pueden causar buenos resultados. Para entender mejor, ¿qué es esto del título 50? ¿A qué se refiere eso? El título 50 se emitió, es una ley, es un marco legal que se emitió hace muchos años atrás, alrededor de los 1940 aproximadamente, y ha tenido varias actualizaciones. El título 50 es el marco legal que le da al presidente Donald Trump, y le ha dado ese marco legal al resto de presidentes. No es que el presidente Trump de una manera arbitraria envía militares, envía el Navy, envía fuerzas especiales a hacer estos operativos. No, es bajo este marco legal que él puede asignar a grupos especiales de CIA, de Central Intelligence Agency, para que ellos puedan ir a otro país y eliminar un peligro inminente, un peligro en contra de la seguridad nacional en Estados Unidos. Y el título 10, de que lo mencioné, es exactamente igual, pero le da al presidente Trump
el marco legal para que pueda utilizar los recursos de las Fuerzas Armadas para hacer exactamente lo mismo, lo cual ha estado sucediendo ya en Venezuela, Cuba, Irán, y ahora pues ya llega un portaaviones acá a Ecuador, ¿no? Un asunto muy interesante. Cuando se rescató a Ingrid Betancourt en ese operativo extraordinario que hizo Uribe para arrebatársela a las FARC, en algún momento se identificó a un agente de los Estados Unidos, dicen que era de la CIA, otros del FBI, alrededor del helicóptero en el operativo. ¿Este acuerdo está previsto que puedan actuar en campo agentes del FBI encubiertos? Ya, estos títulos que mencioné, el 10 y el 50, es solamente para los militares y para la CIA. Bajo otros memorándums de entendimiento, el Ecuador, porque es lo que está sucediendo aquí, sí, puede otorgar al FBI o al gobierno de Estados Unidos a que participe en ciertos operativos, pero eso solamente depende del gobierno del Ecuador. El FBI no puede ir y golpear las puertas y con sus chaquetas de FBI abrir las puertas y arrestar a la gente. No, no hacemos investigaciones, eso no es como lo hacemos. Tiene que ser a pedido del gobierno local, ¿no? Aclarado. ¿Y saben qué? El acuerdo que hizo 3 acuerdos, firmó Guillermo Lasso con Estados Unidos, 2 alcanzó a dejar ratificados, él 1 acaba de ratificar Noboa, permite bajo esas limitaciones ese tipo de cooperación. Cuando volvamos a algo más sobre lo que es el Buró Federal de Investigaciones, FBI, en los Estados Unidos, para tener algo de contexto, y la opinión de Hugo Acero, a propósito del significado e impulso que da este tema, la reciente reunión para el Escudo de las Américas en Miami. La oficina del FBI es solo una herramienta más que acelera, amplía y precisa el combate al crimen organizado y el narcolavado, así como al terrorismo o trata de personas en el Ecuador. Las expectativas están sobredimensionadas. No habrá milagros, sí mejoría. Toca aprender a optimizar esa colaboración. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Aló? Moreira. Confirma, Moreira. ¿Qué? ¿Premios inmediatos en Pharmacies? Eso deben contar sobre la gente ahorita. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacies, porque puedes llevarte esta lonchera que está espectacular para que te la lleves a la universidad o al camello desde $50 en marcas participantes en las compras acumuladas. Desde $75 este termo te lo puedes llevar a todos lados y esta mochila que está espectacular desde $100. Así que ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho, y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente.
Macro Digital nos pone cerca de 18.000 hogares ecuatorianos en Estados Unidos, gracias a que la mayoría de suscriptores son de nuestro país. Hace lo mismo en Hispasat de España, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, otra de Perú. En Perú es Zapping, canal 129 o 152. En total está en 5 países de América Latina, 148 cableras. Fíjense esta reseña breve de lo que es el Buró Federal de Investigaciones, el FBI en Estados Unidos, la agencia policial más poderosa y de mayor rango y competencia en todo ese país, pues se encarga de investigar, como ya hemos destacado, e insisto, a cualquier persona, ente o organización que se sospeche o evidencia haya cometido participación en algún delito federal, especialmente, no únicamente, terrorismo, narcotráfico, trata de personas y de blancas, lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, tráfico de armas. El FBI, Buró Federal de Investigación, es la principal agencia de lucha contra el crimen en Estados Unidos. Sus principales prioridades son proteger al país del terrorismo, las operaciones de inteligencia extranjeras, los ciberataques, la corrupción, el crimen organizado y el fraude. Pero fue J. Edgar Hoover quien le dio un prestigio global. Nombrado director de la oficina en 1924, se manejó con mano de hierro durante 48 años, hasta su muerte en 1972. El papel de la agencia evoluciona continuamente, con un foco en la lucha contra el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El director del FBI es nombrado por el presidente para un solo periodo de 10 años, con el fin de evitar las presiones políticas. Pero también lo puede despedir antes del fin de su mandato. Y esa cita a J. Edgar Hoover no es casual. Ahí justo hablaba de esa historia antes de comenzar el programa. César Paz. Él usó esa oficina en los 50, 60 para lo que se llamó el macartismo, es decir, perseguir e investigar a una serie de comunistas camuflados que había en los Estados Unidos. Exactamente. Y que con otro discurso, de demócratas y todo lo demás, pretendían torcer el sistema. Eso significa que el FBI también tiene un sesgo político. El FBI ha tratado de mantenerse apolítico por muchos años. Lamentablemente, y digo lamentablemente, y me pesa decirlo, pero es la verdad. El FBI está compuesto de personas que han cometido errores y obviamente también hemos alcanzado metas muy altas, pero desde la época del presidente Obama, el gobierno federal empezó a sesgarse de manera política y fue mal utilizado el FBI. Específicamente me refiero a aquellos, podría mencionar nombres si gusta. Sí, claro. Andrew McCabe, que fue un director suplente del FBI, Lisa Page, que fue una miembro del FBI, era abogada, y también otros agentes que participaron en un intento de derrocamiento en contra del presidente Trump, que fue elegido de manera constitucional, y armaron junto con otros políticos como Hillary Clinton, tengo videos en cuanto a eso, por cierto, en redes, armaron ella, el Partido Demócrata, que es el Partido Socialista, y el ex director del FBI, James Comey, armaron o conspiraron para presentar un archivo en contra del presidente Trump, que él había cometido un sinnúmero de crímenes y actos inmorales. Todo eso con el tiempo se llegó a descubrir y se desenterró y se supo la verdad de que era completamente falso. No está ocurriendo lo mismo ahora, pero al revés. Se le viró la tortilla y eso se está revirtiendo contra los demócratas, básicamente. Bueno, ahora están saliendo a relucir absolutamente todas estas mentiras, todas estas violaciones de la ley. Y lo que el nuevo director del FBI, Kash Patel, a quien yo apoyo, aunque estoy ya en estado pasivo, digamos, retirado, ¿okay? Porque lo que necesitaba el FBI y otras agencias federales era también una depuración de personal. Gracias por su precisión de un tema tan crucial. Hugo Acero, experto en seguridad de Colombia,
se ha vinculado recientemente a la alcaldía de San Borondón para asesorarle en esas materias y antes de un apoyo extraordinario aquí durante la alcaldía de Jaime Nebot en 2004-2005, prefiere enfocar esta cooperación en el contexto de lo que se produjo, el escudo de las Américas. En la reunión que hubo en Estados Unidos con el presidente Trump, distintos mandatarios de la región, donde estuvo precisamente el presidente Daniel Noboa, pero no estuvo el presidente Petro, no estuvo el presidente Lula y la presidenta de México, pues ahí se avanzó mucho en que la estrategia conjunta a nivel de la región está orientada a atacar el crimen transnacional en alianza con los Estados Unidos. Creería yo que, y por eso menciono el tema de presión, creería que bajo unos niveles de presión y de cooperación de los Estados Unidos, como lo está haciendo Ecuador con los Estados Unidos, pero falta la presión hacia el lado colombiano, es posible que comience a trabajarse en una triada en donde estaría Ecuador, Estados Unidos y Colombia. A propósito de lo que acabamos de conversar, un experto me aclara que las oficinas del FBI en cualquier país del mundo, de lo que yo refería a este secuestro y rescate de Ingrid Betancourt en Colombia, en este caso Ecuador, se reduce y limita a una sede donde se recepta información y pedidos de intervención para análisis, verificación de pruebas, datos y o seguimientos de evidencia, por ejemplo, rastreo de dinero, o en o hacia Estados Unidos especialmente. En pocas palabras, principalmente reduce el trámite de pedido de asistencia penal internacional que hace la Fiscalía General del Ecuador o el Departamento de Justicia de Estados Unidos como país amigo. En eso se enfoca. Cuando volvamos, algo ya sobre la experiencia profesional de César Paz aplicada a lo que pueden ser urgencias y necesidades de ustedes. Colegios, por ejemplo, en el un caso, y en el otro, secuestros, que de la estadística que cita ya van 1.800 por año en el Ecuador. La oficina del FBI es solo una herramienta más que acelera, amplía y precisa el combate al crimen organizado y el narcolavado, así como al terrorismo o trata de personas en el Ecuador. Las expectativas están sobredimensionadas. No habrá milagros, sí mejoría. Toca aprender a optimizar esa colaboración. ¿Aló? Moreira, confirma Moreira. ¿Qué? ¿Premios inmediatos en Pharmacies? Eso deben contar sobre la gente ahorita. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacies, porque puedes llevarte esta lonchera que está espectacular para que te la lleves a la universidad o al camello desde $50 en marcas participantes en las compras acumuladas. Desde $75 este termo te lo puedes llevar a todos lados y esta mochila que está espectacular desde $100. Así que ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube este programa. Apenas se lo pasamos una hora antes de la emisión oficial, es decir, 21 horas. El único autorizado para aquello en todos los canales o plataformas que ven ahora en pantalla o sus aplicaciones, mientras que seguimos grabándolo, en este caso en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM.
Revisando el material en redes de César Paz, me encontré con esto. Un bus escolar iba saliendo de un colegio a dejar a sus estudiantes, cuando de pronto fue interceptado por unos secuestradores, los cuales tomaron de rehén a un niño. Ese niño podría ser tu hijo. La pregunta es, ¿qué plan de seguridad tiene la institución donde estudia tu hijo? César Paz, consultor internacional de seguridad. No me deje con la intriga, no le voy a preguntar qué propone usted para los colegios de aquí, pero básicamente, ¿qué deberían tener en su esquema ante una situación así? Deben tener a alguien que tiene la experiencia comprobada, y no es que me estoy vendiendo, Carlos, pero deben de tener a alguien que tiene la experiencia comprobada para hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad de la institución, del personal docente, y cómo proteger no solamente en manera física a la unidad educativa, pero también todo lo que tiene que ver la data. O sea, en otras palabras, cyber security, seguridad cibernética. Si el FBI es tan eficaz en Estados Unidos, ¿por qué en muchos casos no ha detectado atentados en colegios cuando entran a masacrar estudiantes, sino que ha hecho después de acudir enseguida cuando la masacre estaba producida? Bien, cada estado tiene su propia constitución. Tenemos 50 estados que son completamente autónomos y cada estado tiene su autoridad, son autónomos, tienen sus leyes. Y la participación del FBI es por invitación. Puede el FBI absolutamente involucrarse. También otra agencia federal que se la conoce como Alcohol, Tobacco and Firearms, el ATF, pero no es que podemos ir y... si el Estado federal, el gobierno federal no le dice, póngase a investigar o a escuchar o a ver la trazabilidad de tales comportamientos de sujetos sospechosos en este estado, ¿no lo hace? Puede hacerlo y lo hace. Lo que sucede es que cada institución y cada estado tienen su manera de proceder y el gobierno federal no puede imponer. Hay ciertas cosas, ciertas leyes federales, ángulos que el gobierno federal tiene para poder investigar y para poder, hasta diría yo, utilizando la palabra interferir, ¿no? Para poder ayudar a resolver. Qué curioso, o sea, hay ciertos estados que desaprovechan la posible ayuda del FBI. California. Ok, vamos a lo último. Les dije que algo ha puesto también en redes sociales del sobre secuestros en el Ecuador. ¿Sabías que en Ecuador ocurren más de 1.800 secuestros en un año, que equivalen a 150 secuestros al mes, lo que da un total de 5 secuestros al día? Y esto no distingue edades ni profesiones. Le afecta tanto a niños, jóvenes, adultos, adolescentes, abuelos, emprendedores, madres, empresarios. Y ahí falta un dato. Indistintamente de su condición económica, antes el riesgo de ser secuestrado era privilegio de millonarios o clase media alta, por ejemplo, para cualquier dueño de tienda o hijo de vecino secuestrado por 200,000, 20,000, 50,000, lo que sea. Y le comentaba a César Paz yo, al ver esa pieza en redes de él, que ese dato me parece un subregistro, debe ser mucho mayor, eso es seguramente lo que se reporta. Ahora, lo que le interesa saber a la gente que lo está oyendo, deme algunos consejos fundamentales. Bien, en primer lugar, las personas deben de entender, lo primero que deben entender es que la seguridad no depende del gobierno, porque el gobierno no se alcanza para proteger a todos. La seguridad empieza con cada ciudadano, cada padre de familia, cada madre, cada hogar. Deben pensar cuáles son las debilidades, no solamente del lugar en el que viven, número uno, no solamente las rutas que toman, ya sea que utilicen transportes públicos o transportes privados. Deben, especialmente en esta época que es tan caótica en cuanto al crimen, deben concentrarse en minimizar los riesgos de no ser tan visibles, de no andar en la calle de una manera tan vulnerable, viendo el teléfono celular o haciendo otras cosas que en realidad no deben estar haciendo, especialmente en un ámbito como el que vive el Ecuador. Por ahí empieza todo. Le pedí un tip y me ha dado 2.
Quienes supongo quieran profundizar en la asesoría o conocimientos de César Paz sabrán cómo ubicarlo. Yo no soy su representante comercial ni su agente vendedor, pero sí valoro enormemente la experiencia breve que está transmitiendo en este programa en un tema crucial. Y allí rescato y repito un criterio que acaba de decir. La seguridad no depende solamente del gobierno. El gobierno, cualquiera, no se alcanza para proteger a todos. Cuando volvamos, sus conclusiones y las mías. La oficina del FBI es solo una herramienta más que acelera, amplía y precisa el combate al crimen organizado y el narcolavado, así como al terrorismo o trata de personas en el Ecuador. Las expectativas están sobredimensionadas. No habrá milagros, sí mejoría. Toca aprender a optimizar esa colaboración. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Cofradía de la Perla reúne a los mejores para escuchar a expositores que tienen algo que contarle al país. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Monjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho, y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente. Algo dijo usted que me quedó pendiente y no quiero dejar pasar. Dijo que Irán representa un peligro para el Ecuador. ¿En qué sentido? Ha representado peligro. Yo vengo siguiendo a Irán desde el año 2007. Los eventos, la influencia que Irán tiene en Latinoamérica es increíble porque lo que han querido hacer es bloquear a Estados Unidos y Canadá del resto de Latinoamérica. Los han querido separar para influenciar y para reclutar más seguidores. Irán y especialmente su ideología, su ideología religiosa, representa una amenaza para toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las leyes y las creencias religiosas que ellos tienen son completamente diferentes, adversas. Ven comparándolas con las
con la cultura y las creencias religiosas de Latinoamérica. Y no solo eso, no les basta con ser adversos, se proponen destruir nuestro sistema. Absolutamente. Y de paso, al morir, revivir consagrándose para una vida eterna. Lo último, durante el comercial hablamos de que con la presencia del FBI aquí el crimen no va a terminar, ¿sino? El crimen va a seguir, pero el crimen va a ser reducido. Y eso es lo que el pueblo tiene que entender. La presencia del FBI aquí trae unos recursos increíbles, como los que habíamos hablado de TFOS, ¿no? De Terrorist Financing Section, Operation Section. Ese es un programa que, según usted, sigue en vivo o puede seguir en vivo cualquier transacción. Transacciones de cuentas de banco, ¿ok? A sospechosos o a sujetos que están involucrados en crímenes o en terrorismo. En el momento que está ocurriendo. En real time. Ok. ¿Sí? Ojalá también aprovechemos de ese programa. TFOS, Terrorist Financing Operation Section. Gracias a César Paz por esta contribución puntual y todas las que acaba de hacer en los 60 minutos que me antecedieron. Yo quiero cerrar a propósito de lo último que menciona él, destacando que cuando hablen de la solución, no. Cuidado con generar expectativas sobredimensionadas en esto. El viernes pasado lo dije, el debate Centro Digital. Durante mucho tiempo, a mediano y largo plazo, no hay solución para el problema del crimen, el narcotráfico, la trata de blancas, el terrorismo. No la hay. Hay una forma de atenuarlo, reducirlo, controlarlo, no generar impunidad, mantenerlo a raya. Una solución depende de un cambio no solo en la humanidad, los sistemas económicos, la naturaleza del ser humano, con su propensión al mal y al desvío. Y si sigo nos ponemos bíblicos con lo de la manzana y lo demás. Pero nuestra expectativa y nuestra orientación sí debe ser a que todas estas nuevas herramientas que vienen sean más eficaces para reducir la incidencia de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero y todo lo que se propone principalmente el FBI en lo que nos puede fortalecer. Recuerdo que en ningún caso se ha precisado agentes del FBI van a ser parte directa de una investigación ni haciendo labores en territorio ecuatoriano, campo de interrogatorios o indagaciones a fuentes abiertas. Cuidado, se dejan confundir el imperialismo yanqui, el intervencionismo, etc. La DEA trabaja de una forma bastante similar en Ecuador, solo que tienen un poco más de contacto y relación directa con los agentes y jefes de la Dirección Nacional Antinarcóticos, que es una cosa distinta. 20 agentes en total tiene la DEA en el país. Entonces, ya sabemos qué puede mejorar y cómo la presencia del FBI. Lo que falta aquí es una persona que conozca los detalles de las potencialidades de esta organización para que sepamos adecuadamente usarlas acorde a sus capacidades y nuestras necesidades. No conozco si el ministro del Interior, la policía, el gobierno, ya sabe si tiene o no tiene, si va a asignar a un oficial, a un experto, a un profesional que tenga ese expertise. Entonces será mucho más útil lo que empieza solamente a ser esperanzador ahora. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacy. Ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacy. Crédito Bies del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.